Bendiciones, hermanos que nos ven a través de este canal de YouTube. Gracias por estar sintonizando con nosotros. Seguimos en estos conversatorios sobre la Semana Santa en nuestra ciudad colonial. Y hoy le ha tocado el espacio a nuestra querida iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Esta iglesia centenaria que nos acoge la imagen de Jesús Nazareno. Ese Jesús ayudado por su amigo, compañero de camino, que va camino a la cruz y que camina igual como caminamos tú y yo. Y hoy, gracias al Señor, tenemos a nuestro querido padre Carlos Abreu, acá, párroco de esta iglesia, y a José Méndez, historiador y hermano nuestro, que estaremos conversando sobre esta devoción, sobre lo que tiene que ver directamente con esta iglesia, como ya lo hemos hecho con Santa Bárbara, con las Mercedes y ahora con la iglesia acá del Carmen. Sin más preámbulos, comenzamos con un texto bíblico que nos encomienda a este espacio de oración y de reflexión con nuestro querido padre y párroco. Tomado del Evangelio según San Lucas. Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, a Barrabás, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, este texto nos remonta a ese momento que Jesús va caminando, va padeciendo, sufriendo todos los ultrajes que le iban dando en el camino. Y se aparece este hermano, este compañero de camino, que no quería cargar la cruz, sino que le asumen cargar la cruz, pero lo hace con amor, que es lo que vemos en la imagen que tenemos hermosamente aquí en nuestra parroquia del Carmen. Este texto para usted, que es pastor, que ha tenido que trabajar por muchos años aquí en la zona colonial, cargando con la miseria humana como confesor, como sacerdote que confiesa en la misericordia, ¿qué le evoca mirar esta imagen del Nazareno? Y cómo usted como sacerdote puede decirnos a nosotros cómo podemos ayudar en el camino a los que de alguna forma u otra cargan con su cruz. El Nazareno, Billy, es una vivencia de fe. Y una vivencia de fe centenaria, una vivencia de fe que nos evoca pues la imagen misma de Jesús, que serenamente asume todo el peso de la humanidad. Y ahora que mencionas los años que tengo acá, comentábamos un poco antes, ya son 25 años. Mi parroquia inicial como pastor, primero como diácono, fue Santa Bárbara, donde tú estás ahora. Allí empecé como seminarista al trabajar, y todo lo que es la vivencia que tenemos acá en la zona colonial, concretamente acá en esta iglesia, que no solamente se llama Iglesia del Carmen, sino que también se llama Iglesia Nuestra Señora del Carmen y Jesús Nazareno. Tiene dos nombres esta parroquia. Importante ese dato. Ese dato es importante, porque la fe al Nazareno, la confianza en Jesús, ha estado palpable en esta zona y más allá de esta zona. Como saben, la ciudad era prácticamente lo que hoy conocemos como la ciudad colonial o ciudad intramuros, de forma que la ciudad misma, las personas tenían una gran devoción, pero aún más allá de estas fronteras territoriales, también venían personas de otros lugares. Hasta hace poco todavía siguen viniendo las personas de La Vega a esta iglesia de Jesús Nazareno y Nuestra Señora del Carmen. Pero volviendo atrás, la imagen del Nazareno, aquel que carga con nuestra cruz, aquel que va con nuestros pesos, peso de la enfermedad, peso de la escasez económica, peso que tiene que ver con todos los problemas y sufrimientos que sufrimos en el hogar, las parejas, las desuniones, la soledad, las personas ancianas que también tienen que ir día a día mirando a Jesús, que va cargando también con esos pecados. Pero
Interesante la imagen que nos menciona el Evangelio, el Simón de Cirene, que lo obligan a cargar la cruz de Jesús, a ayudarle. Y eso pues, también nos evoca nosotros tener que ayudar a tantas personas en el día a día. Tú mencionabas la expresión del sacramental de la confesión. A través del sacramento de la confesión, nosotros cargar también con el pecado de la humanidad. Es así. Cristo carga con el pecado de la humanidad. Nosotros somos simplemente instrumentos, servidores, que colaboramos en este ministerio. Es Cristo el que perdona. Pero está a la escucha, ¿dónde va el viento? ¿Dónde va el clamor de la gente? Siempre esa inquietud de ver qué necesitan las personas. Necesitan pues también una palabra de ánimo, y esa palabra de ánimo como nosotros como cirineos también de otras personas, a alivianar la carga día a día. Eso es así. Bueno, hermanos, en este conversatorio tenemos un cirineo de la comunicación y un cirineo de las imágenes, porque ha tenido que cargar con todo el peso histórico de lo que se hace aquí en Ciudad Colonial, mostrándonos, dándonos un poquito de esa historia que hoy podemos sostener a través del lente, como ustedes nos están viendo ahora, que es nuestro querido hermano José Méndez. José, iglesia icónica esta del Carmen, iglesia que incluso no solamente el Nazareno, y como decía el padre, la dualidad del nombre, sino también que albergó a los trinitarios, aquellos que nos legaron una nación, con Juan Pablo Duarte a la cabeza. ¿Qué podemos decir o qué nos puedes decir de esta icónica iglesia y centenaria que ha visto pasar el tiempo del Nazareno y de toda una historia a nivel nacional? Gracias, Billy. Mira, hablar del Nazareno es hablar de la devoción, como dijo el padre Carlos, no solamente de la ciudad de Santo Domingo, sino más allá, no solamente en el interior del país. Yo recuerdo, siendo monaguillo de esta iglesia, que fui por muchos años, cómo venían familias de las islas, de Curazao, venían de Aruba, de Estados Unidos, venían a pasarse aquí el miércoles santo, desde la primera misa en la mañana, que era a las 3 de la mañana, luego a las 4, luego a las 5, hasta las 12 del día, eran continuas cada hora las misas, para estar cerca del Nazareno. Y se retiraban, tú veías después de la procesión que entraba a las 9 de la noche, una oleada de personas dirigiéndose hacia sus casas, después de participar el día entero en los cultos al Nazareno. Esta iglesia, aparte del Nazareno y de su Virgen Patrona, Nuestra Señora del Carmen, está íntimamente ligada a nuestra nacionalidad. En 1838 se aprovechó la fiesta de la Virgen del Carmen por Juan Pablo Duarte y un grupo de sus amigos para formar la Sociedad Secreta de la Trinitaria. Aquí enfrente del templo, en la casa de Doña Chapita, como se le decía cariñosamente, ahí hicieron el juramento y luego 2 días después vinieron aquí a la iglesia y frente a las imágenes del Carmen y del Nazareno hicieron el juramento de fidelidad al compromiso que habían asumido. Mira, el Nazareno es la imagen procesional más antigua conservada todavía en Perú. Fue en 1636, el 24 de marzo de ese año, cuando salió por primera vez en procesión por las calles de Santo Domingo. Pero salió con constituciones que tenían que llevar su cofradía en su procesión. Tenían que hacer paradas en los hospitales de la zona, tenían que hacer paradas en las iglesias. Salía a las 6 de la tarde y no podía entrar, no antes de las 9 de la noche. Eso era parte de la constitución de esa procesión. Iban 6 músicos, los mejores músicos de la ciudad, tocándole al Nazareno. Tocaban el Miserere y el Stabat Mater. Esos eran los 2 temas que se escuchaban al paso del Nazareno. El Nazareno era la devoción de las casas de Santo Domingo Colonial, donde rara vez tú no veías una imagen de un Nazareno encima del dintel de sus puertas. Por eso en la calle del Obispo Noel se le decía la calle de los nichos o del Nazareno. Y al final de la calle, pues estuvo la capilla que está unida
al frente de la catedral, donde por muchísimos años estuvo una imagen de Jesús Nazareno. Bueno, esta parte importantísima que nos has dicho, de una iglesia de legado, una iglesia que tiene años de fe. Carlos, tú recién has sido nombrado por el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, como encargado, sacerdote encargado de esta parroquia y comunidad. ¿Cómo vive la fe la gente del Carmen? Todo lo que tiene que ver con el sector y las diferentes actividades que se hacen acá. Sí, esta parroquia es muy particular, es una parroquia devocional sobre todo. Y tiene estas dos, digamos así, culturas de devoción en torno a la Virgen del Carmen, como ya he mencionado, para el 16 de julio, que es la fecha propia, pero resulta ser que la festividad del Nazareno no se limita al miércoles santo. Es curioso, aquí todos los miércoles sin faltar, hay una devoción al Nazareno y hay una oración que se hace: Jesús Nazareno, el Rey poderoso, a pedirte vengo como generoso, que las penas mías conviertas en gozo, porque eres un Dios todopoderoso. Esa oración la recitamos todos los miércoles, 2 veces. Ahora en Cuaresma, todos los miércoles hacemos el Vía Crucis dentro del templo. En vez de hacerlo el viernes, lo hacemos el miércoles. Antes también hacíamos el Vía Crucis en las calles, pero ahora, como está en la ciudad, ahora mismo se puede todo hacer cerrado. procesión por las calles. Pero esa fe y esa devoción al Nazareno, yo un poco ahí rebuscando, yo he sido un curioso también de la historia, como Méndez. Me acordaba de cómo venían vestidos las personas en principio. Aquí se usaba mucho el capirote. El capirote eran estos gorros en forma de cono, Sí. que se usan todavía en España. Sí. Aquí se usaban en esta procesión del Nazareno. Vestían de morado, tenían todo un atuendo, los que iban en unas túnicas moradas, llevaban un cinturón con un cordón de esos franciscanos a la cintura, bien amarrado, y curiosamente salía junto con la procesión del Nazareno, algo que uno puede preguntarse hoy día, pero hay datos históricos en relación a eso. Salía la Virgen del Carmen Acompañando a su hijo. acompañando, y también, pues, en principio, como decía Méndez, toda la parte musical que iba en la procesión, pero en principio era en silencio, todo era silencio, porque era toda una procesión de lamentación, de reflexión, y eso pues se ha mantenido. Nosotros acá en la Iglesia del Carmen tenemos cada miércoles también un sermón preparado para acompañar también al Nazareno. Hemos estado, por ejemplo, en estos miércoles anteriores reflexionando acerca de la Cuaresma. Este miércoles tendremos también un sentido sobre la familia, la Cuaresma en familia, acompañando al Nazareno, y toda esa misión nuestra también de acompañamiento espiritual a las personas. Y la feligresía es una feligresía ya adulta mayor, y eso pues también provoca que las mismas personas tengan sus devociones particulares y ese acompañamiento también a estos cultos que hacemos en la iglesia. Visiblemente, Padre Carlos, tenemos la calle obstruida frente a la iglesia. 2025, Cuaresma 2025, la procesión que el pueblo pide, que quiere ver a su imagen procesar. ¿Cómo sería este año? Porque estamos bloqueados. Sí, este año nos hemos reunido todos los párrocos de la zona colonial. Hemos hecho reuniones diversas con las personas que están en la reestructuración de las vías públicas, y hemos llegado a acuerdos un poco también para manejar el tema de las procesiones. Acá, aunque tenemos el frente bloqueado, sin embargo vamos a salir por la calle Sánchez. Ya en esta semana nos deben abrir una reja, un portón que da a la calle Sánchez, para salir en procesión por la calle Sánchez hasta la arzobispo de la Padre Villini, y tomando la Padre Villini hacemos un giro hacia el este, tirando hacia la calle José Reyes, que es la vía que está habilitada. Subimos la José Reyes hasta esta misma calle, la Arzobispo Noel,
y seguimos en dirección este, hasta la calle Hostos, que es donde está la intersección. Tomamos de nuevo la Padre Villini para volver de nuevo y subir Padre Villini hasta detrás de la catedral. Pensábamos tomar la Noel, pero vamos a tomar la Padre Villini hasta la catedral y subir por la Isabel la Católica hasta la calle Mercedes. Y luego en la Mercedes pues ya venimos todo recto hacia el oeste y bajar hacia el sur por la calle Sánchez. Ese es el recorrido que tenemos este año. Como siempre, a las 6 de la tarde salimos en la procesión. Durante el miércoles santo tendremos 3 misas en la mañana. La misa mayor será presidida por Monseñor Francisco Soria Costa a las 10 de la mañana. Habrá una misa primera a las 7 de la mañana y otra a las 11:30 de la tarde, presidida por el Padre Martín Gutiérrez. Luego en la tarde pues tendremos el Via Crucis acá dentro del templo, tendremos el concierto al Nazareno, tendremos el sermón al Nazareno que lo predicará este año el Padre Nelson Clark, párroco de la catedral, y luego pues saldremos en la procesión del Nazareno. Este año con una novedad que nos han regalado, nos han donado unas capas que también pues vestirán aquellas personas que son fervorosos del Nazareno en la procesión. Bueno, ustedes saben, tenemos procesión, no se para porque la calle esté, no, tenemos que abrir un hueco para que Jesús Nazareno salga, va a salir, como nos ha dicho el Padre. Méndez, vuelvo contigo. Hay un asunto interesante en todo lo que son las cofradías y las devociones de esta cofradía, aquí nosotros ahora directamente en el Carmen. ¿Cómo ha sido el transcurrir del tiempo con esta cofradía del Nazareno? ¿Qué ha evolucionado? Ya el Padre nos dice que hay unas capas que vienen, creo que también para las otras cofradías, tanto la del Jesús atado a la columna como la de el Pacientísimo en Santa Bárbara. Pero ¿cómo ha sido el transcurrir del tiempo en esas cofradías y qué podrías tú decirnos de la cofradía propia de acá del Nazareno? Mira, antes de contestarte, como bien lo dijo el Padre, la procesión del Nazareno en su constitución está catalogada como una procesión de penitencia. Por eso salían en silencio, así como dijo el Padre. Mira, las devociones de todos los pasos, todas las imágenes de la pasión de la ciudad colonial están sujetadas a sus cofradías. Aquí en el Carmen, pues cuando se le pide al entonces administrador apostólico, no teníamos obispo para eso todavía, que se le permitiera sacar en procesión los miércoles santos una imagen de Jesús Nazareno. Esta cofradía fue atada, vamos a decir, a la cofradía que funcionaba en la capilla de San Andrés. Se llamaba la capilla de Nuestra Señora de los Remedios del Carmen y luego se le agregó y del Nazareno. La cofradía se mantuvo durante muchísimos años sosteniendo el culto junto con la iglesia con el Nazareno. Luego, al pasar unos cuantos principios del siglo XX, mermó un poquito. Entonces, cuando Monseñor Pérez Sánchez entonces se dispone a volverla a resurgir y trabajó mucho en eso, pero lamentablemente ahora mismo no tiene una cofradía como sostén. Se hizo todo el esfuerzo, de hecho aquí estaban como custodio de este templo los frailes menores capuchinos, y en 1930 Monseñor Noel dispone que Monseñor Pérez Sánchez se haga cargo de la iglesia y los capuchinos se vayan a San Carlos. Para eso mismo, porque Monseñor Pérez Sánchez tenía el firme propósito de levantar la cofradía. Pero en sus inicios, durante unos 200 y algo de años, la cofradía fue la que le dio la solidez, la base al Nazareno y a su culto que todavía hoy en día se mantiene intacto. Eso es importante porque yo creo, Padre Carlos, José, que la zona colonial, la ciudad colonial,
tiene vida religiosa y una vida que se sigue activando. Desde el lunes santo hasta el miércoles santo, todo lo que es procesar con la figura de Jesús, una teología o una cristología hermosísima tiene nuestra ciudad colonial, porque primero Jesús sentado a la columna, luego Jesús pacientísimo y luego el Nazareno. Pero hay que recordar que mucho antes del lunes ya también estamos procesando con Jesús entrando en el Burrico, en la iglesia de las Mercedes. O sea, toda una cristología llevándonos directamente en una preparación a ese viernes, sin antes no dejar pasar los monumentos en lugar de la reserva, donde el Jueves Santo también hay una tradición hermosísima de que vayamos visitando las 7 iglesias, que para el que viene a zona colonial es muy fácil porque están bien pegadas, pero también es una hermosura ver cómo la gente se moviliza, ver cómo la gente viene acá a Ciudad Colonial y visita, vienen de parroquias incluso de la zona oriental, casi de todo el Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, vienen en guagua de la parroquia para visitar los monumentos. Y es importante porque nos dice a nosotros que la fe, la temática del estar con Jesús sigue viva. Y que nosotros, Padre querido, y José, cuando vemos a esta gente, decimos, caramba, todavía la iglesia tiene. Nuestra arquidiócesis de Santo Domingo tiene movimiento de fe, con un grupo de jóvenes en su tríodo pascual que vienen, pero también con sacerdotes que apoyan. Siempre recuerdo que de la zona oriental vienen muchas parroquias, especialmente damos una cuña a nuestro hermano de Santa Mónica, y que vienen a veces hasta en 2 guaguas, dando sus vueltitas y tal. Entonces, ¿cómo, Padre, se prepara la iglesia, la parroquia Nuestra Señora del Carmen y de Jesús Nazareno para este jueves, para este tríodo pascual? Tenemos una programación ya elaborada. Antes la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y Jesús Nazareno tenía unido su culto del tríodo pascual a la iglesia catedral. Daba la casualidad que siempre el párroco del Carmen era a su vez el canciller o el párroco de la catedral. Entonces lo que se hacía era que se unía todas las celebraciones del culto de acá al de la catedral. Ya hace un par de años pues estamos haciendo ya acá en nuestra iglesia el tríodo, y este año lo vamos a realizar en la iglesia de San Andrés. Tenemos acá el hospital de San Andrés, el hospital Padre Villini, donde están las hermanas que también quieren llevarle una palabra al que está cansado, y en ese sentido los enfermos que están en sus camas, ellos han preparado todo el altoparlante para llevar lo que se predica en la iglesia y todo lo que se hace a las camas de las salas. Y para ello pues también el Jueves Santo, por ejemplo, tenemos el lavatorio de los pies. Le he pedido que por favor nos trajeran, aunque sea 2 o 3 enfermos, que lo podamos también lavar los pies en esa celebración como un gesto simbólico también, y doctores también que puedan ellas participar. En eso se van a encargar ellas de la celebración del Jueves Santo. El Viernes Santo, que tenemos la adoración de la cruz, se van a encargar los feligreses de acá, del Carmen, en este signo de reconocer en Cristo que está allí yacente, crucificado, todo el peso de nuestra humanidad por el cual ha caído Él. Y besar esa cruz es un signo también de que nosotros también aceptamos y adoramos las cruces nuestras diarias. Es un día de oración, es un día de penitencia. Esa mañana vamos a tener confesiones acá. Ya la noche anterior estará preparado también el monumento, donde se estará puesta la reserva de Jesús Eucarístico. Y pues ya pasaremos entonces al sábado, y en la liturgia del sábado la vigilia pascual. Ambos, las hermanas de Mercedarias, también los feligreses de acá de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, pues prepararán la vigilia pascual. Vamos a tener el bautismo de 2 niñas este año. La vamos a hacer dentro de la vigilia, la vamos a confirmar también. Son 2 adultas, jóvenes adultas ya, y pues van a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Ya luego pues el domingo de resurrección tenemos acá una imagen que hoy está cubierta de Jesús resucitado. Ese día le vamos a dar un realce al Jesús resucitado, porque también es vivir la Pascua, es vivir el paso del Señor. Cristo que
quiere también transformar nuestras vidas. Y ese es el gran anuncio que nos da el Señor como un querigma de anuncio de vida para cada uno de nosotros. Bueno, ya lo saben, esa es una parte importante que tenemos que visualizar, porque aunque cada uno tiene en su parroquia, lo que nos están viendo a través del lente, gracias a Joel que nos permite estos programas, pueden venir a Zona Colonial. Hay toda una actividad en cada una de las iglesias y parroquias, en nuestra iglesia madre, la Catedral Primada, para poder, Santa Bárbara también, que es catedral castrense, de nosotros los militares y sus familias. Es importante. José, nosotros hemos escuchado del Padre Carlos el anexo que se va a hacer, o por primera vez creo, participar como dueto, ¿verdad? En el trido, la capilla de San Andrés, que pertenece al Hospital Padre Villini, con la parroquia, que es una capilla hermosísima, llena de un arte barroco excepcional. Cuando escuchaba al Padre, pensaba en actividades que tal vez a partir de unos años se podían hacer con los enfermos en San Andrés en Semana Santa. ¿Alguna palabra de alguna tradición de esas que recoja la historia que tú no quieras decir? Mira, siempre la iglesia ha cuidado de sus enfermos, envejecientes, y la Semana Santa no podía ser la excepción. Las hermanas mercedarias siempre se han ocupado durante la Semana Santa, de un tiempo para acá, hacer los cultos, pero antiguamente siempre se le llevaba su comunión, se le hacía partícipe de las actividades. Ya después que San Andrés, la capilla, ha sido habilitada, entonces los cultos se están realizando allá. Mira, déjame decirte algo que dijo el Padre, ya así. La iglesia del Carmen siempre se ha unido a los cultos de la catedral. De hecho, aquí ni el lunes ni martes santo se hacían cultos, porque se unía el Carmen a los cultos de Regina y a los cultos de Santa Bárbara. Que no se hacen. No se hacen. Volvimos a la tradición antigua. Sí. Y entonces, los miércoles santo, todo con el Nazareno. Y a partir del triduo, entonces nos uníamos a los cultos propios de la catedral. O sea, el Carmen solamente tenía cultos en Semana Santa los miércoles. Después nos uníamos, como te dije, a Regina, a Santa Bárbara y a la catedral. Cuando estabas hablando sobre cómo se hacían la Semana Santa antigua, me vino a la mente que no solamente iniciaban el Domingo de Ramos las actividades, sino que hasta 1960, desde San Miguel, se sacaba la procesión de Jesús en el huerto, el sábado del concilio. Es una procesión que era propia de las personas que tenían conucos fuera de la muralla, el campo, como se le decía. Entonces ellos venían y hacían su procesión, primero desde el convento de los dominicos, y en 1940 pasa a San Miguel, y justo 20 años después, pues se suspende, se suprime. Pero esa era la primera procesión que se hacía. Luego el Domingo de Ramos, a las 4 de la mañana, se hacía la misa pontifical en la catedral. Inmediatamente finalizada la misa, se salía con el Santísimo alrededor del Parque Colón y se escenificaba la procesión del resucitado. Los frailes dominicos, un poco más tarde, cerca de las 8 de la noche, entonces sacaban a la Virgen por un lado de la plazoleta del convento y por otro lado salía el Santísimo. Entonces hacían lo que se llama la procesión del encuentro de María Santísima con su Hijo resucitado. Ya lamentablemente fueron suprimidas, pero era toda, y desde que llegaba la Cuaresma, aparte de los viacrucis, y desde 1910 los capuchinos la sacaban por las calles, la llamada Cruz de Jerusalén, los viernes en los viacrucis, la ciudad entera era una ciudad recogida en la espiritualidad de la Cuaresma y la Semana Santa. Una cosa importante, parece que tenemos una imagen acá de Jesús resucitado. ¿Era esa imagen la que salía a procesar
el sábado, domingo en la mañana. No, esa imagen solamente llegó a salir una vez de la catedral. Esa imagen fue regalada a Monseñor Pérez Sánchez por una familia y traída aquí. Pero nunca ha salido en procesión esa imagen. Siempre ha estado aquí. No, esa salió una vez en procesión por los alrededores del Parque Colón, que la sacó el mismo Monseñor Pérez Sánchez. Y luego la trajo para acá y la colocó aquí. Porque déjame decirte algo, como dijo el padre, esta es una iglesia devocional, tan devocional que durante muchísimos años, y hasta 1973, el Nazareno estaba ocupando el camerín principal, residía el retablo principal, y el Carmen estaba aquí, donde está el Nazareno. Entonces, después del terremoto del 71-72, que agrietó la iglesia, pues los cultos se trasladaron hacia la catedral porque las imágenes fueron llevadas hacia la catedral. Y por unos 4 años la procesión del Nazareno salía de la catedral. Y la Virgen del Carmen, en sus inicios, salía, como bien dijo también el padre Carlos, ataviada de dolorosa, porque no había una dolorosa per se en la isla. Están así que salía el Carmen como dolorosa y las Mercedes como dolorosa el Viernes Santo, la procesión del Santo Entierro. ¿Entiendes? O sea, había una falta de iconografía dolorosa y eran suplidas por las patronas de esas iglesias, tanto del Carmen como del templo patronal de las Mercedes. Eso es importante que la gente que nos ve, ¿verdad?, a través del lente pueda conocer, porque tenemos una riqueza tan hermosa. O sea, nosotros como Ciudad Primada de América, que todavía guardamos incluso las mismas piezas, ¿verdad?, las imágenes que son centenarias. ¿Cuántos años más o menos podría tener esta de Jesús Nazareno acá? Quiero que nos diga. Y aparte de eso, si en algún momento se registra en la historia alguna participación de Juan Pablo Duarte, nuestro patricio, con la familia Duarte y Díez, aunque eran de Santa Bárbara, pero acá en las procesiones también del Nazareno. Mira, el Nazareno sale en procesión por primera vez en 1636, pero se dice que llegó en septiembre del 35, lo que justo hace 390 años, ahora, de la llegada de la imagen del Nazareno, que es de autor desconocido. Y como todas las grandes devociones, envuelve muchas leyendas. Hay algunas personas que dicen que llegó aquí, siempre normalmente vienen por el mar, pero ya por estudios que se le han hecho, es de la escuela sevillana del siglo XVI. Mira, de que Duarte participara, no lo puedo dudar, porque si él escogió la casa de doña Chapita y el 16 de julio, Día del Carmen, por el alboroto, por las fiestas, por los fuegos artificiales, por la procesión, entonces él conocía muy bien esta iglesia. Y fíjate que viene y se acerca y es aquí donde él hace el juramento. Entonces no se puede descartar para nada, aunque no haya hasta ahora un documento que sustente eso. Pero es una cosa lógica. O sea, ¿por qué no te fuiste a la catedral? ¿Por qué no te fuiste a las Mercedes? ¿Por qué escogiste esta fecha? Porque este barrio aquí se llamaba Navarijo. Dentro de la ciudad colonial, las esquinas, 4 o 5 esquinas, se delimitaban y tenían nombre. Este barrio aquí se llamaba Navarijo, y dice el libro así mismo, Navarijo, que era una de las fiestas más grandes que se hacían aquí. La ciudad entera se volcaba alrededor del Carmen. El Carmen salía en procesión en su fiesta, que nos da ese dato también, ese libro, que el Carmen era suntuosa en su procesión y con mucha música, y el barrio hacía unas patronales fenomenales. Entonces, no se descarta que Duarte participara en algún momento en la procesión del Nazareno como en la del Carmen. ¿Entiendes? O sea, eso no se descarta. Tenemos, Padre Carlos, un asunto interesante. Tuviste acá seminarista, sacerdote, párroco en Santa Bárbara. Se te manda a Roma, se te envía a Roma, la ciudad eterna. Después de unos estudios y de estar allá preparándote para enriquecerte más como sacerdote, vuelves de nuevo a la arquidiócesis y te envían a esta iglesia del Carmen.
¿Qué se siente eso después de estar tanto tiempo fuera y volver a pastorear en la ciudad colonial? Bueno, pienso que es una riqueza, sobre todo la toma de posesión. Yo decía, un poco mencionando el entorno, para mí no es desconocido. Yo soy de acá de la ciudad, desde muy pequeño anduve toda esta zona por acá, y el conocimiento que tengo de la ciudad, eso me ha permitido pues un poco también conocer su gente. Eso es importante, desde la parte de Villa Francisca, mejoramiento social, y esta zona más hacia la ciudad de Intramuros, Santa Bárbara, San Miguel, en la misma parte que tiene que ver con San Lázaro, San Carlos. Es decir, que toda esta geografía para mí no es desconocida. Y retos, pues claro, hay retos en el sentido de que hemos visto la evolución de esta zona colonial, digamos así, un decrecimiento poblacional de feligreses, pero aún así eso no limita que los cultos se mantengan. Es lo curioso. Aquí puede que no exista muchas personas viviendo como hace unos 100 años, pero sí el culto se mantiene. Tú me decías, esta iglesia no se llena, sí, se ha llenado, y no es precisamente en la fiesta del Carmen. Aquí tuvimos, por ejemplo, la celebración de miércoles de ceniza, tuvimos 2 celebraciones multitudinarias, llena la iglesia, 2, una en la mañana y otra en la tarde. Y ahora con los cultos de miércoles de Cuaresma, también vienen una gran cantidad de personas. El día del Nazareno, propiamente dicho, pues esperamos también una gran cantidad de personas. Hemos hecho varias actividades acá, y la iglesia tiene un movimiento que se ve también en los pocos fieles que tengamos. No es importante el número, pero sí es importante la calidad de los feligreses. Estos feligreses que ya llevan una edad considerable son los que han mantenido la fe en esta comunidad, y eso no se debe desconocer. Estuvimos este fin de semana, por ejemplo, visitando Batey Bienvenido. Tuvimos una celebración muy hermosa con los internos del penal. Este sábado tuvimos la celebración de 24 horas con el Señor. Como parroquia participamos en ese momento de adoración también en la iglesia de San Antonio de Padua, en Gasco. Y ahora estamos preparándonos para el Vía Crucis penitencial que vamos a tener dentro de 2 semanas, el Viernes de Dolores, que correrá por toda la parte norte de la zona colonial, desde la parroquia de San Juan Bosco hasta la iglesia de San Miguel. Allí vamos a tener el punto final de nuestro Vía Crucis. Pero para mí ha sido de regocijo y también compartir esta función de párroco con otras funciones que tengo también para la iglesia, para mejor servir la iglesia. Siempre no dude en recordar que esto que estamos haciendo es un servicio. Tú como diácono lo sabes porque estás sirviendo, pero yo como sacerdote, que también en un momento recibí también el orden diaconal, es un servicio que se sirve para toda la vida. No es que vas a servir solamente un momento, todo el momento servimos, y servimos a los fieles llevando la palabra, consolando, ungiendo, transmitiendo a fe viva la palabra de Dios y los sacramentos también que el Señor pues nos ha dado. Y es una gracia que ustedes, los presbíteros, estén así, trabajando en pos de, o sea, innovando, no dejando caer, porque bien decía, la comunidad tiene una fe que se ha mantenido en los más longevos, pero también depende mucho de cómo el párroco, ¿verdad? El quien está en la parroquia les va motivando, les va moviendo, y eso es lo más bonito. Así como el padre hablaba de diaconía, que es mi caso, tú eres un diácono prácticamente, porque tu vida es un servicio, José. ¿Cómo es para ti documentarnos a nosotros durante tantos años todo lo que es captar imágenes, procesiones, cofradías, grupos, parroquias en esta ciudad colonial? ¿Qué ha significado para ti, José, el profesional del ente, el profesional de la comunicación, y que nos has regalado a través de tantos y tantos documentales, hermosuras de imágenes,
captaciones de videos, todo lo que pasa aquí en la ciudad colonial, que si no fuese por ti, y me atrevo a decirlo, Padre Carlos, yo el que está en la cámara y todo el que nos ve, que si no fuera por ti, muchas cosas se hubiesen perdido a nivel de lo que es la vivencia y lo que podemos ver a través de un video y unas fotografías. Miren, esta es mi procesión, si Dios quiere, número 41, la Semana Santa número 41, grabando, tengo un archivo inmenso. Mira, prepararse para no solamente la Semana Santa y la Cuaresma, yo trato en la ciudad colonial de participar lo más que yo pueda en todos los cultos de la iglesia. Es algo que a través del tiempo ya se me presenta agotador. Pero déjame decirte que uno se prepara. Yo no repito tomas. Gracias a Dios, Dios me ha dado una memoria que yo salgo aquí con el Nazareno y difícilmente tuve que yo repita una toma de años anteriores. Porque yo me preparo mentalmente. Cuando el Nazareno salga, por poner ejemplo el Nazareno, cuando llega a tal sitio, ahí que yo voy a tirar la cámara a grabar. Porque siempre me gusta que las imágenes tengan de fondo algo colonial. Una casa colonial, una iglesia colonial. Para eso le da mucha belleza. Entonces, a través de estos 41 años de grabación, déjame decirte que ha sido una vivencia maravillosa. No te voy a negar que triste, porque hay veces que me pongo a revisar archivos y veo personas queridas que ya no están, que participaban continuamente. Yo fui monaguillo aquí toda mi vida. Y entonces yo vi todas esas personas que ahora ya no están con nosotros, pero que fueron las personas que alimentaron, que sostuvieron lo que esta devoción que uno tiene y que tenemos todos. Porque es como dice el Padre, mira, aquí hay personas que tienen años que se fueron de la ciudad colonial, pero el miércoles santo aquí están y uno se abraza una vez al año y lo saluda. ¿Por qué? Porque vinieron al Nazareno, como le dicen, a su Nazareno. Y otra cosa, tú conoces los fieles también de Nazareno, porque desde que llega la Cuaresma, miércoles de ceniza y eso, alguna prenda morada tienen. Siempre se ponen algo morado, un tichero, un polochero, una blusa a las mujeres, una camisa a los hombres. O sea, el Nazareno atrae esas familias que por diferentes motivos fuera del país, por el crecimiento de la zona, se fueron a otra área de la ciudad, pero que yo tengo unos primos que lo veo el miércoles santo solamente. Unos primos que lo veo el miércoles santo solamente, cuando ellos vienen a la procesión del Nazareno. Y es así, y así uno ve cientos de familias y de recuerdos de ex-monaguillos. Mira el Padre Bello, Monseñor Bello Peguero. El Padre Bello, ¿sabes lo que hacía el Padre Bello? El Padre Bello traía a los seminaristas en Cuaresma y Semana Santa para que vieran cómo se desarrolla la Semana Santa en la ciudad de Santo Domingo y fueran luego los sucesores de toda esta vivencia tan hermosa que es la Cuaresma y la Semana Santa, aquí en el Templo del Carmen y en todas las iglesias que componen la ciudad colonial. Eso es importante porque, como decíamos anteriormente, la memoria, la filmografía de las fotografías están en tus manos. Y mencionabas a Monseñor Bello Peguero y una serie de personajes icónicos para todo lo que es esta iglesia que no están. Padre Carlos hablaba de su infancia y del proceso aquí. ¿Algún recuerdo grande de usted que le quede sobre Monseñor Bello Peguero, que fue párroco por muchísimos años aquí, que quiera compartir? Me río porque con Monseñor Bello Peguero yo estuve a su lado prácticamente los últimos 20 años. Yo me fui a Roma de mucho pesar y lamenté mucho su partida. De hecho, en esta semana pues, he estado visitando a su familia, a su hermano que queda acá. Me han regalado unas fotografías también de Monseñor Bello, los libros. La amistad que nos unía era enorme, porque no solamente lo veía como si fuese mi padre, por su edad, sino que él me distinguía a mí, no solamente como su hijo, sino también como su hermano.
sacerdote. Y eso es un detalle de una persona ya venerable, mayor, que tenga esa calidad de cariño, de cercanía, sus consejos. Fíjate, yo recordaba esta mañana una de las frases de Monseñor Bello, y a propósito del Nazareno, él me decía muchas cosas. Me decía, todo lo que yo te estoy diciendo, para que tengas las espaldas duras, como el Nazareno, con las espaldas duras para cargar la cruz. Y eso a mí se me quedó. Muchas anécdotas tengo con Monseñor Bello, y eso pues, para mí, pues me ha ayudado también en el ministerio sacerdotal. Yo creo que una de las cosas más hermosas que podemos recordar, citado por usted, recordando a Monseñor, tener las espaldas duras en este camino de fe, en este camino que muchas veces nos impone unas cargas, pero que con Jesús, cargando con Él, ayudándole a Él y ayudándonos a nosotros con su presencia, podemos cargarla. Padre, José, ha sido un espacio hermoso. Algo, José, que tenga que decir finalmente, como una exhortación, y luego el Padre, exhortación y bendición para todos ustedes que nos están viendo a través de este lente, dándole las gracias a Joel, que nos ha permitido y nos ha puesto a que en algunas de las iglesias icónicas podamos tener esta conversación. Palabras finales de exhortación para todo el que quiera venir para el Nazareno. Sí, mira, el Nazareno es, como te dije al principio, una de la devoción más antigua procesional de la ciudad colonial. Vivir el miércoles santo, la cuaresma, cualquier día de la semana en esta iglesia, es vivir una fe que se transmite de generación en generación. El Nazareno es, mira, yo hablar del Nazareno para mí es difícil porque, como te dije, yo me crié aquí. Me crié aquí y los que éramos monaguillos todavía estamos unidos en grupos de chat y eso. Y siempre vivimos nuestra fe alrededor del Nazareno, alrededor de Monseñor Bello. Yo les exhorto a las personas que vengan, que se unan, el que no se ha unido a estas devociones, que visite la ciudad, no solamente la iglesia del Carmen, la ciudad colonial, que vean sus templos. Tenemos, mira, somos de las pocas zonas que tenemos 2 catedrales en un espacio tan reducido. Tenemos la Primada, tenemos la Castrense, tenemos ermitas, tenemos capillas, tenemos santuarios, tenemos parroquias, ¿me entiendes? Entonces, vivir la Cuaresma y la Semana Santa en la ciudad colonial es algo increíble. Los exhorto a que vengan, a que conozcan, no solamente el Jueves Santo, que la ciudad se llena, que la ciudad colonial se llena de personas visitando los monumentos. No, que vengan y te juro que no van a dejar de volver. Padre Carlos, como jefe, pastor y hermano, pero cabeza de casa, exhortación y bendición para todos los que nos están viendo a través del lente. Como decían ustedes, pues exhortar a todos a poder vivir todo lo que resta de la Cuaresma y la Semana Santa, sobre todo, que podamos tener un buen triduo pascual y juntamente con ello pues poder resucitar con el Señor, que es pues la esperanza nuestra. Este año, peregrinos en esperanza hacia la Pascua, y eso es lo que esperamos, caminar hacia la Pascua del Señor, el encuentro del resucitado. Que todo lo que hacemos sea esa dirección, caminar hacia el encuentro del resucitado. Y nada, pues bendecimos entonces. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Peregrinos de esperanza, con esta bendición, a caminar hacia el encuentro con Jesús. Muchas gracias.